Padre, damos gracias, Señor, en este momento. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, ministranos. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Jesús. Habla a mi vida y a mi corazón. Oramos por aquellas vidas, aquellas familias que nos ven a través de estos medios, en cualquier parte del mundo, Señor. Que tú les bendigas y les guardes, y que la palabra tuya ministre a sus corazones y a nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 7, dice así. ¿Ya lo tienen ahí, iglesia? Cuando lo tenga, diga amén. Amén, iglesia. Dice así el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo, y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema cuando el arroyo se seca. ¿Sobre qué es el tema? Cuando el arroyo se seca. ¿A cuántos se les ha secado algún día el arroyo? ¿O a quién no se le ha secado el arroyo? ¿Cuántos hemos tenido que vivir esa experiencia de que un arroyo se nos seque? Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que Dios es un experto en mostrar que Él puede proveer donde no hay. Él puede proveer ¿qué? Donde no hay. Pero Él lleva al pueblo de Israel desde Egipto hasta el desierto. ¿Para qué lo llevaba? Porque en el desierto no había que comer. En el desierto no había agua. En el desierto no había carne. En el desierto no había supermercados. En el desierto no había famas. No había centros comerciales. En el desierto no había lo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado en Egipto. No lo había. Pero déjame decirte esto. Dios es un experto en mostrarnos que Él puede proveer donde no hay. Él puede dar vida donde no hay vida. Él puede levantar a aquel que no quiere levantarse. Él puede hacerlo, porque Él es un Dios todopoderoso. Pero algo que me impresiona es: en el desierto Dios les proveyó al pueblo de Israel, y dice que la palabra de Dios dice que a ellos no les faltó nada. No les faltó nada.
Porque nuestro Dios es el único Dios que en medio del desierto, en medio cuando se seca el arroyo, Él puede levantar mesa en medio del desierto y proveer para su pueblo. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único, el Dios verdadero. Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva en el desierto. ¿Lo lleva para qué? Donde no había agua, Dios les da agua. ¿Para qué llevó al pueblo de Israel al desierto? Para enseñarles y mostrarles que Él puede proveer y darles donde no hay. O sea, donde el hombre no ve lo natural, lo físico, Dios ya lo tiene preparado en la parte espiritual. Y Él lo puede dar. Los llevó en el desierto. No había carne en el desierto, pero les dio ¿qué? Carne. No había agua en el desierto, pero Dios les dio agua. No había maná en el desierto y Dios les dio maná en el desierto. Y dice la Biblia que Dios estaba ahí con ellos. ¿También sabes qué había en el desierto? Saca al pueblo de Israel y los lleva en el desierto. Dice la Biblia que el desierto es un calor inmenso, que el pueblo, si entraba en el día, más de uno podría morir deshidratado. Pero en el desierto no había sombra, pero Dios les dio sombra para que el sol no los calentase. Dios les dio donde no había sombra, Dios proveyó una sombra para el pueblo. En el desierto dice la Biblia que en la noche era el frío tremendo y más de uno pudo haber muerto, del frío. Pero Dios en su amor, donde no había calor en la noche, Dios les dio columna de fuego. Dios les dio columna de fuego. Donde no había fuego, Dios dio fuego. Y no solamente eso, sino que Dios en el desierto, en la noche, no solamente los cubre del calor, sino que también los guarda de los animales salvajes que podrían devorárselos. Y por eso dice la Biblia, ni serpientes ni escorpiones, ninguno de ellos los picó, les dice. Porque Dios es un experto en proveer donde no hay. Él proveerá en el arroyo de Querín que estés pasando. Él será tu proveedor. Él será ¿qué? Tu proveedor. No importa, dale ese aplauso al Rey. Él lo hace. Cuando Dios trae las 10 plagas a Egipto, le voy a mencionar unas. La Biblia dice que en Egipto trajo la plaga de úlceras a todo el pueblo. En Israel no había úlceras. Dios guardó al pueblo. Dice que trajo la plaga de tinieblas en Egipto. Egipto todo estaba en tinieblas. En Israel había la luz perfecta. Él es experto en proveer donde no hay. La Biblia dice que también en las plagas trajo al pueblo de Egipto una plaga de piojos. Yo no me imagino estos egipcios todo a 2 manos en la cabeza y unos piojos que parecían garrapatas, me imagino, llenos de piojos. Pero en Israel no había piojos. No había un israelita, no había un hebreo que estuviera con la mano en la cabeza sacándose los piojos. No lo había. Porque Dios es un experto en proveer donde no lo hay. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios de Israel, el Dios todopoderoso.
la Biblia que en el desierto los pastos, escucha esto, en el desierto los pastos reverdecerán. ¿Cómo que en el desierto pastos reverdeciendo? Si es un desierto, el calor es impresionante, pero los pastos reverdecerán. Los árboles, dice, en el desierto darán su fruto. Las bestias, dice, comerán en el desierto de lo que Dios les da. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios todopoderoso. En el desierto es donde Dios provee cuando no hay. Ahora sí, ya mirando ello, de lo que tú leíste, cuando tú lees Primera de Reyes, capítulo 17, todo el capítulo, en la casa lo leen. Nos habla en Primera de Reyes de que la tierra entera estaba sometida a una sequía. Y esa sequía estaba causando en toda la tierra hambruna. Había hambre por todo lado. Estaba causando esa sequía enfermedades. Estaba causando la sequía pobreza. Porque si no hay agua, no hay nada. No hay pastos. Los animales se mueren. Las famas tienen que cerrarse. Ya no hay carne, no hay pollo. Ya no hay arroz, porque el arroz es con agua. Entonces dice la Biblia en el libro de Reyes capítulo 17, nos muestra que toda la tierra estaba pasando un problema, una escasez de agua. Estaba pasando una sequía. Si nosotros vamos mirando en la parte espiritual, ¿qué sequía hay en nosotros? ¿Qué arroyo se secó? ¿Qué arroyo de Querín está ahí que no hay agua? De pronto se secó el arroyo financiero en tu vida. De pronto se secó el arroyo familiar en tu casa. De pronto se secó el arroyo del alimento. No hay nada en tu casa. ¿Qué arroyo estás viviendo? ¿Por qué estás pasando? Y en medio de la escasez, en medio de la sequía, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez económica, Elías no tuvo por qué preocuparse. Porque Dios le dice: no te preocupes, Elías, de lo tuyo me encargo yo, le dijo el Señor. Y por eso dice la Biblia que en la mañana y en la tarde Elías estaba en la cueva de Querín, allá junto al arroyo, y Dios utilizó cuervos para alimentar a su siervo. O sea, Elías comía pan y comía carne en la mañana y comía pan y carne en la tarde. Dios lo sostenía. Dios proveía donde no había nada. Imagínese Elías allá en la cueva, allá en la cueva de Querín, metido allá. ¿Quién le iba a llevar pan y carne? ¿Quién lo iba a sostener? Pero Dios es experto en proveer donde no hay nada. Él es experto y Él lo hará. Amén. Y vemos a Elías escondido. Vemos al hombre, al varón de Dios que recibe una orden de parte de Dios. Vemos a Elías que dice: ante el rey Acab vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá solo por mi palabra. Y en 3 años y medio, le dijo. Vemos a un Elías ahí. Pero en ese momento
Dios le da una orden a Elías. Cuando él está hablándole al rey acá, que no lloverá por 3 años y medio, sino por mi palabra, Dios le dice a Elías: vete y escóndete en el arroyo de Querín, que allí yo, le dice, te voy a sustentar en la mañana y en la tarde. Comerás carne, comerás pan en la mañana y también lo haré así en la tarde. Señor, pero ¿a quién vas a usar? ¿Cómo si allá no hay nadie? ¿Cómo, Padre, si las puertas se cerraron? ¿Cómo, Señor, allá en esa cueva? Le dijo: no te preocupes, que de lo tuyo me encargo yo. Ya tengo contratado unos cuervos que te llevarán el alimento. Dijo: ya tengo contratado, ¿cómo es que se llama? La motorratón que lleva allá la encomienda. Le dijo: ya tengo ahí, dijo, y varios te van a llevar. Comerás en la mañana y comerás en la tarde, le dijo. A domicilio, ya tengo los que llevan el a domicilio, dijo. O sea, mire lo hermoso que es Dios. Lo tenía a Elías a punta de a domicilios. Comiendo carne, comiendo pan en la mañana, comiendo carne en la tarde y comiendo carne, pan en la tarde. Yo digo muchas veces, si comemos carne en la mañana, ya no hay carne en la tarde, ¿no? Pero Dios no le hizo faltar a Elías nada, porque Dios es un Dios de promesas y Él cumple su promesa. Vemos a Elías, un hombre que se para ante los 450 profetas de Baal y los desafía. Pero aquí es lo que viene, lo importante. Va delante del rey Acab, le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, no habrá rocío en la tierra durante 3 años y medio. Y así fue. Va ante acá y le dice: reúne los 450 profetas, porque el pueblo estaba entre 2 pensamientos. Un día, el domingo, iba a servir a la iglesia, el lunes ya servía al mundo. Entonces le dice que hace descender fuego. Usted conoce la historia, pero aquí hay algo importante. Vemos a ese hombre tan usado por parte de Dios. Lo vemos a ese hombre pasando una circunstancia, pasando una prueba o una dificultad, pasando aún una tormenta. El arroyo en su vida se había secado. Y hoy en día la gente piensa que por el hecho de ser uno cristiano, por el hecho de ser uno siervo o sierva de Dios, piensa que uno no va a pasar pruebas. Piensa que uno no va algún día a secarse el arroyo de Querín en la casa. De pronto ya no hay carne en la mañana ni en la noche. De pronto la carne ya no hay sino cada 15 días. De pronto ya no hay que comer. Piensan que porque somos siervos de Dios no podemos pasar una crisis en nuestra vida. Claro que la podemos pasar. Claro. Si el Señor Jesucristo lo vivió, ¿quién somos nosotros para no vivirlo? ¿Qué dijo el Señor? El Señor le dijo a los discípulos: ¿estás dispuesto a seguirme? Sabiendo, le dice, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las aves, dice, tienen nido, mas el Hijo del Hombre, o sea, yo, le dijo el Señor, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Le pregunto, ¿se había secado el arroyo de Querín en el Señor? Claro que sí. ¿Y cuántas veces se nos ha secado el arroyo? ¿Cuántas veces hemos estado pasando en nuestra vida? Durante el transcurso de la vida nos ha golpeado día tras día. Arroyo tras arroyo se ha secado. Lo hemos vivido a diario y lo seguiremos viviendo. Pero Dios, en medio de que el arroyo se seca, Dios es un experto en proveer donde no hay. Así es que dígale al que está a tu lado: si tu arroyo se secó, no te preocupes,
Espera en Dios, dile. Dígaselo si su arroyo se secó. Si está pasando por un momento en que el arroyo está seco en su vida, dígale, no se preocupe, Dios sostendrá tu casa. Él lo hará. Él es un Dios perfecto, Él es un Dios experto. Amén. ¿A cuántos se les ha secado el arroyo y no saben qué hacer? ¿A cuántos? De pronto se ha secado ese arroyo financiero. Se ha secado ese arroyo financiero. Se ha secado ese arroyo financiero ahí. ¿A cuántos se les ha secado ese arroyo? Yo una época viví tiempos donde el arroyo se secó financiero. Metía la mano a los bolsillos estaban rotos. Ni monedas había. No había para el bus, no había para comer. A veces, muchas veces, delante de Dios, Dios lo sabe. El arroyo era tan tremendo que se había secado, que aún a veces nos tocaba coger un huevo y partirlo para los tres que éramos en la casa. Pero aún así, nunca desmayó mi alma. Aunque no entendía el desierto, las pruebas, las circunstancias, nunca dejé de adorar a Dios y servirle. Tenía que ir donde Él me mandaba, allá llegaba. Muchas veces con mi esposa le dice a Elías, vete al arroyo de Querín. No había pan, no había carne, no había comida, pero había agua. Y con el agua Dios lo sustentaba a Elías. Muchas veces nosotros vivimos ello también. ¿Cuántas veces que mi esposa es testiga, Dios es testigo, de que yo les decía a mis hijos, vamos a comer? Y poníamos los 3, 4 platos y les decía, cierren los ojos, oren. Y yo los llenaba de agua. Eso lo vivimos nosotros en el arroyo de Querín. Estaba seco. Cuando mis hijos abrían los ojos, decía, papá, ¿dónde está la comida? Le decía, Dios proveerá. Dios proveerá, decía. Dios nos sustentará. No faltaba el agua, aunque sea en el arroyo de Querín. Ahí estaba. Pero ahí estaba Dios. Él proveía. Dios usaba siervas para llamar a mi esposa y darles el alimento. Y con el alimento que Dios usaba a las siervas, ya comíamos nosotros. Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Lo importante es que me impacta. Aquí hay unos aspectos en Primera de Reyes, y uno de ellos que encuentro en la vida de Elías es que Elías fue obediente a la palabra de Dios, obediente a lo que Dios le dijo. Le dijo, vete al arroyo de Querín y escóndete y estate ahí, que yo te sustentaré. Elías fue obediente. Mira Reyes 17:3, por favor. Apártate de aquí, le dijo, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querín, que está al frente del Jordán. Le dice el verso 4, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue y hizo conforme a ¿qué? A la palabra de Jehová. Y se fue y vivió junto al arroyo de Querín, y está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo de Querín. Primer aspecto
que hace que Dios supla en la vida de una persona, que cuide de lo suyo. ¿Por qué lo hizo con Elías? Porque Elías fue obediente. ¿Obediente a quién? ¿A los amigos? ¿Obediente al hombre? Obediente a Dios. Elías tuvo una obediencia inmediata. Dios le dijo, haz esto, y Elías lo hizo. Dios le dijo, ve aquí, y Elías lo hizo. A veces nosotros queremos bendición, o queremos ver que Dios nos provea en la cueva de Querín, que Dios nos provea cuando el arroyo está seco, cuando nosotros no somos obedientes a Él. Y eso no va a pasar. No va a pasar. Dios proveerá. Dios suplirá en su misericordia. Hemos sido desobedientes y en su misericordia ha estado Dios ahí. Pero ¿cuántos quieren ver la bendición a plenitud? Eso no viene a obediencia a medias. Esto viene en la obediencia absoluta. Dios le dice a Elías, ve y escóndete. Y si tú le das la vuelta, capítulo 18, ahí, dale la vueltica a la hoja. Verso 1. Mira cómo es Dios. Pasado ya mucho tiempo, ya estaba Elías en esa cueva. Ya se había cumplido casi los 3 años y medio. ¿Qué hubiera hecho usted si Dios le dijera, estate ahí quieto? 3 años y medio metido en esa cueva, dependiendo absolutamente de la voluntad y la misericordia de Dios. ¿Por qué lo hizo el Señor? De proveer a Elías, por la obediencia de Elías. Y mira lo que dice verso 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. 3 años. Diciendo, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 2. Fue pues Elías a mostrarse acá. ¿Y qué dice? Ayúdeme, iglesia. Y el hambre era grave en Samaria. Había una hambruna tremenda. Había una hambruna. Pero ¿qué le dice el Señor a Elías? Ve y levántate. Ah, Señor, yo que voy a ir por allá. Ve que el rey Acab me busca para matarme. No tengo fuerzas. Mire cómo estoy ahí. Pero él dijo, ve, levántate y vete y muéstrate, o sea, preséntate al rey acá y yo haré llover, le dice. Donde no había agua por 3 años y medio, Dios proveyó agua, hizo llover vuelta. Yo me imagino todo ese pueblo bañándose ahí, con ropa y con chiros y todo. Usted no ha visto a veces los comerciales así, que donde hacen sacar agua, no hay agua y los niños esos se meten porque no había agua. La ducha de ellos era meterse debajo de las vacas para bañarse. Y cuando alguien cava un pozo, sale agua, todo mundo es feliz mojándose. ¿Sí lo ha visto usted? En el Facebook sale, se ve, y todo mundo feliz tomando de esa agua. El arroyo se seca, pero Elías no se mueve del lugar hasta que Dios no le habló. Elías siempre se movía bajo la palabra de Dios. Lo contrario de lo que hacen muchos hoy en día. Bajo las circunstancias, en vez de moverse bajo la voluntad de Dios, se mueven en sus fuerzas. En vez de acudir a Dios, acuden al hombre, a personas. Y piensan que la respuesta está en el hombre, no en Dios. Piensan que el que lo va a sostener es el hombre y no Dios.
piensan que el que va a proveer para sus necesidades es el hombre y no Dios. Elías entendió perfectamente que Dios le dijo: vete, escóndete y yo me encargaré de lo tuyo, le dijo el Señor. ¿Qué hizo Elías? Primer aspecto fue que fue obediente. La obediencia trae bendición a mi vida. Si no hay obediencia, ¿qué espero? Nada. No espero nada. Si le dicen: ve por aquí, vea por allá, haz esto, y no lo hace, el hombre le da consejos y el hombre hace todo lo que el hombre le dice. Se mueve como el hombre le dice. Busca ayuda en el hombre como el hombre quiere que le dé. Pero el único que puede darte, el único que puede hacer que tu arroyo seco se vuelva en manantial, es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede levantarte, socorrerte, proveerte y ayudarte y sustentarte y sostenerte. Él es el único, no hay nadie más. Dale ese aplauso al Rey. Hermanos, nosotros no estamos diseñados para vivir movidos bajo las circunstancias. No estamos diseñados nosotros para movernos bajo las circunstancias. Nosotros estamos diseñados para vivir y movernos bajo la voluntad y la voz de Dios. Para eso es lo que estamos diseñados. Para eso fuimos creados. Para movernos bajo las circunstancias, no, sino bajo la palabra de Dios. Bajo la palabra de Dios. Para eso es lo que fuimos diseñados. Cuando tú te mueves en tus emociones, en tus circunstancias, en tus tempestades, no vas a lograr. En tus fuerzas no lo lograrás. Pero si tú esperas en obediencia, en la cueva, así el arroyo se haya secado en tu vida, así se haya secado el arroyo financiero, así estés pasando un arroyo de quebranto de salud, así estés pasando un arroyo de quebranto o de problemas familiares, espera ahí en esa cueva. No te muevas, confía en el Señor, que Él traerá para ti el sustento. Él lo traerá, Él te proveerá. Pero si tú no obedeces a Dios, hermano, es como, ¿cuántos conocen un río? Eso es como luchar contra la corriente. Cuando tú le llevas la contraria a Dios, hermano, usted y yo llevamos la de perder. Pero si nosotros somos obedientes, como Elías fue obediente, Dios nos exaltará. Mire lo que dice el verso 8 y 9. ¿Sabes qué me impresiona? En Elías el arroyo se veía seco. No tenía nada, no había nada en él. Pero ¿sabes qué no podía faltar en la vida de Elías? Era la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba en Elías. Mira lo que dice el verso 8, por favor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ojo con esto, mira, es que es impresionante. Ya le dice ahí 3 años: levántate, vete. Dice: he aquí, yo he dado orden allí a una mujer que viuda, que te sustente, dice. Que te sustente. Imagínese una viuda sosteniendo a Elías. Una mujer que no tenía que comer, que 3 años y medio de desierto, 3 años y medio de hambruna. Y Dios le dice: ve, porque ya te va a sostener, te va a sustentar una viuda. Mire el verso 10, me impresiona. Entonces dice:
se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerle, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Qué tremendo. ¿Sabes qué me impresiona aquí? Que esta viuda tenía fe, pero tenía un problema. ¿Cuántos tienen fe acá? ¿Tenemos fe, sí o no? Estaba un desierto, tenía fe. Porque en medio de la hambruna, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, en medio de la calamidad, esta viuda estaba recogiendo leña. La pregunta es: ¿para cocinar qué? Si no había. Esta mujer tenía fe. Le dice: levántate. ¿Y cuántos tienen fe? Hermano, tienes fe, levántate y recoge leña aunque sea, porque algo vendrá de parte de Dios para tu vida. La viuda no tenía que comer ya, pero ella tenía fe de que algo iba a venir muy cerca. Algo se avecinaba a favor de ella. Y empezó a recoger leña. Y dice la palabra, cuando tú sigues leyendo la historia, que las vasijas de aceite nunca cesaron en esa casa. Nunca faltó el alimento en ella. Pero hay algo también que me impresiona en esta viuda. ¿Qué hice ahí? Mira el verso 9 ahí, del 17. Que la viuda tenía fe para recoger leña, pero no había que comer. Pero tenía un problema esta viuda. Mira ahí lo que pasa. Verso 9. Le dice Dios a Elías: levántate y vete. No te quedes allí sentado. ¿Cuántos les ha dicho el Señor: muévete, vete, no te quedes allí sentado? No te quedes allí sentado. Muévete. ¿Sabes qué me impresiona aquí? La viuda tenía la obligación de sostener al profeta Elías. Ya Dios le había hablado a ella. Ya Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Pero ella se hizo como la de los oídos sordos. Dios ya le había dicho a ella: vete. Miren el verso 9 parte B, dice: yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué dice? Yo he ordenado. Mira acá, esto me impresionaba. ¿Tenemos fe? La viuda tenía fe, recoge leña cuando no hay que comer, pero ella sabía que algo se avecinaba. Algo venía muy pronto a favor de ella. Cuando aparece el profeta Elías, ¿y qué le dice? Hey, tráeme de comer. La viuda, no sé si se hizo la loca o la de los crespos. Como a veces Dios nos habla a nosotros y nosotros nos hacemos los locos, o lo de los crespos. Nos dice: levántate, no sigas ahí en esa cueva, sal de esa cueva, porque si sigues en esa cueva vas a morir. Sal de ahí. Hay una palabra de parte de Dios, pero nos hacemos los locos o nos hacemos los de los crespos. Nos pasa, tenemos fe para una cosa, decimos que creemos, pero no actuamos conforme a la palabra de Dios. Y la viuda
Sigue diciéndole ahí. Ella le dijo el verso 12. El verso 12. Léelo desde el 11. Y yendo ella para traer el agua, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, le dijo. ¿Cómo así? En tremendo desierto, en tremenda calamidad, en tremenda sequedad. Y le dice: tráeme un pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía, ¿qué recogía ella? 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. ¿Para qué qué? Para que comamos y muramos. Tenía fe para recoger leña, porque ella sabía que algo se avecinaba, algo venía, pero no tenía fe para ver lo que Dios podía hacer a través del profeta. Cuando tú sigues leyendo, Elías le dice en el verso 13, Elías le dijo: no tengas temor, no tengas temor. La mujer le dijo: ¿cómo te voy a dar de comer? ¿Cómo te voy a sustentar? Si tengo, lo que tengo es para mi hijo y yo. Vamos a preparar eso, comeremos y nos acostaremos y moriremos. Dijo: hoy será nuestro último día de vida. ¿Y cuántos han dicho lo que la viuda dijo en medio del temor, en medio de la angustia, en medio de las circunstancias? No hay respuesta en este momento, no hay solución, no veo puertas que se abren, no veo que yo pueda salir de esta cueva. Lo han dicho, ya no hay. La viuda dijo: hoy es nuestro último día de vida. Y el profeta le dijo: no será el último día de tu vida, sino que vendrán días de vida para ti. Será el último día de tu escasez en tu casa, le dijo. Será el último día de esa prueba en tu vida, le dijo. Será el último día de la tormenta hoy, dijo. Hoy la prueba, le dijo, la circunstancia, la hambruna, la tempestad, hoy se acabará en tu vida, pero tu vida tendrá muchos más años. Hoy. Y a veces pensamos que todo se acabó. Todo se acabó. Dice uno: ya la vida no tiene sentido. ¿Para qué vivir? Si entre más oro no veo nada. Entre más busco, más seco el arroyo. Voy a la alacena y lo que sale es de pronto basura y no hay nada. ¿Qué arroyo estás viviendo tú? ¿Qué arroyo estás pasando tú en este momento? De pronto está seco ese arroyo en tu casa. No hay nada que comer. De pronto está seco el arroyo financiero, el arroyo aún con tus hijos, con tu cónyuge. Hay problema, hay circunstancia. ¿Qué arroyo estás pasando? Pero déjame decirte, así como le dijo Elías a la mujer, le dijo: no será tu último día de vida, sino que hoy será tu último día de la circunstancia, le dijo. Y saldrás de ahí, de ese problema en el que estás. ¿Cuántos lo creen? Dios estará ahí. Que no se ha abierto una puerta, no te preocupes. Hoy será el último día de esa puerta cerrada. Dios abrirá puertas donde nadie las cierre. Y donde Él abre, nadie las puede cerrar. Y donde Él cierra, nadie las puede abrir. Porque Dios es el proveedor tuyo. Él abrirá puertas a tu favor. Y esa puerta que estás esperando que se abra, en el nombre de Jesús, se abrirá a tu favor.
Pero ¿sabes qué pasa? Que tienes que ser obediente. Elías le dijo: hay una nueva temporada para ti, le dijo. No se ha acabado el aceite. No se ha acabado la misericordia. El Señor dijo: mi brazo no se ha cortado para levantarte aún. Mis oídos, dijo, no se han agravado para escuchar tu oración. Tú y yo vamos todos los días con la misma oración, con la misma queja todos los días. Él nunca se cansará de escucharte. Él nunca se cansará de bendecirte. Él nunca se cansará de oírte. Él nunca se cansará de fortalecerte. Él nunca se cansará de levantarte. Él nunca se cansará de darte el alimento. Aunque el hombre se canse de ti, aunque el hombre se canse de ti, Dios nunca se cansará de ti. Él nunca se cansará. Y así como le dijo Dios a Elías: ve y preséntate al rey acá y dile que por ya va a haber lluvia. Hoy te digo de parte del Señor, conforme a la palabra. No importa la situación, la circunstancia, el problema. No importa lo que estés pasando, iglesia. Sé obediente para que Dios traiga manantiales a tu vida. Sé guiado a la palabra de Dios. Aprende a ser discreto. Habla lo que tengas que hablar. Dice la palabra: es más bien callar que hablar, porque en el mucho hablar muchas veces nosotros pecamos. Y tenemos que ser elocuentes con lo que hablemos. Que lo que tú hables es lo que tú vivas realmente. Porque una cosa es lo que mostramos en la iglesia y otra cosa es lo que vivimos fuera de la iglesia. Y así queremos nosotros bendición. Así no va a haber nada. Entonces, amada iglesia, yo encontré, hay varios aspectos en ellos. Yo encontré otro también, que era que Elías era sensible a la palabra. Hay otro aspecto, que Dios se levanta. Elías se levantó. Tienes que levantarte y no quedarte ahí, porque si tú te quedas en esa cueva, tu parte espiritual se va a afectar. Empieza a darle gracias a Dios y que te levante de ahí. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.